Bienvenidos a Flash Surfing. Volvemos una semana más con la actualidad y las imágenes más destacadas alrededor del mundo del surf. Liencres en Cantabria será sede del Campeonato de España de Surf por autonomías, una apuesta estratégica por el desarrollo deportivo, la tecnificación y el futuro de nuestras promesas sub-16 y sub-18. Los canarios Armides Oliveres y Alexandra Rinder lograron un histórico doblete en el Iquique Bodyboard Pro, prueba celebrada en aguas chilenas perteneciente al circuito Prime Series del IBC World Tour 2025. Andrés Echecopar resume lo que parece el swell del año en Panic Point, una de las mejores olas del Perú y para muchos surfistas el mejor tubo del país en estrecha competencia con Cabo Blanco. Rocabruja está situada en una playa remota del Parque Nacional Santa Rosa en la provincia de Guanacaste, en Costa Rica, y conocida por la enorme roca que le brinda su nombre y por sus olas perfectas. Let Me Life es un profundo documental dirigido por Kate Malloy que narra la historia del surfista británico de olas grandes Tom Lobb a través de las personas que mejor le han conocido, destacando su carisma y humildad. Kip Cady nos muestra un día clásico en el slab más icónico de Sydney, Cape Solander, una ola que separa enseguida a los surfistas cautelosos de los comprometidos con la épica de este lugar. El hawaiano Noah Mizuno viajó hasta Osaka, en México, para dar rienda suelta a su estilo fluido y de líneas suaves en las derechas de Barra de la Cruz, con twiffins de formas nada convencionales. Victorias del estadounidense Cole Hoshman y la australiana Molly Picklum en el Vivo Rio Pro, novena fecha en el calendario del Championship Tour 2025, disputada en la siempre abarrotada Playa de Itanúa. Tras la prueba celebrada en Brasil, el liderato del ranking femenino pasa ahora a manos de Molly Picklum, mientras que en el masculino, Jordi Smith mantiene el primer puesto. La próxima cita será el Open J-Bay. Con estas últimas noticias en el ámbito de la competición internacional más importante de la WSL, nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes más destacadas en el mundo del surf. Más información y vídeos completos en flashsurfingmagazine.com.